La lucha. A finales del año 2018, sin darme cuenta, me encontré inmerso en una lucha junto a toda mi familia. Transcurrían entonces los días de los preparativos para la fiesta de cumpleaños de mi hija y el mío, donde celebraríamos 15 y 50 años respectivamente. Todo acontecía con la mayor tranquilidad y sin contratiempo. Todos los detalles fueron cubiertos y cuidados por mí y un pequeño grupo de familiares que me apoyaron en el proceso de esta celebración. Se diseñaron las tarjetas de colores azul y blanco. La ambientación del salón fue en la misma combinación, cuidando de que los jóvenes se ubicaran del lado de los 15 y los adultos del lado de los 50 años. Se compraron las mejores bebidas, pasapalos para todos los gustos, incluyendo hielos de colores para la hora loca al estilo Harry Potter, garotas, zanqueros y música en vivo, capaz de llevar a los invitados hasta el amanecer. Y a la medianoche llegó el Mariachi 2000 a cantarnos el cumpleaños. Cuando llegamos a la sala, la fiesta se inició con un vals compuesto por Guillermo Azuaje, mi hermano, para Valentina, y así comenzó la celebración hasta que el sol salió. Y así fue. Sin embargo, no nos esperamos que apenas 2 semanas después, la sombra de una enfermedad opacara un poco la alegría que vivimos ese día. Comenzaron a aparecer síntomas en mi cuerpo que me decían a gritos que debía acudir al médico. Y así lo hice, y en menos de una semana me encontraba luchando contra un tumor que consumía mi riñón. Al ir al doctor, él me dijo: Juan, tenemos que proceder lo antes posible. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero sea lo que sea, debemos sacarlo de tu cuerpo. A lo que le contesté: doctor, hagamos lo que se debe hacer. Así, en cuestión de días me encontré entrando a una sala de operación, donde puse mi vida en manos de Dios, a quien les dije antes de entrar allí: por favor, que todo salga bien. Es así como hoy estoy vivo, sano y feliz junto a mi familia. Al igual como me ayudaron a organizar la fiesta, allí estuvieron conmigo para darme fuerza y luchar contra un cáncer, el cual lograron extraer de mi cuerpo sin consecuencias graves. Me tocó una dura recuperación y enfrento hoy en día el reto de mantenerme sano. Por ello, día a día doy gracias a Dios por poner cerca de mí una familia que me ama de verdad y que celebra junto a mí diariamente el milagro de la vida. Descripción, narración y diálogo. Las formas del discurso son los distintos modos de expresión que pueden adoptar el mensaje de un texto. Tradicionalmente se distinguen 5 formas del discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. En este caso, hemos utilizado 3 formas: descripción, narración y diálogo. La narración la vamos a encontrar en los párrafos 1, 3 y 5. La narración dentro del género literario narrativo es narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia narrativa o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere lingüística y visualmente a una sucesión de hechos. Tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta el carácter de la narración, porque el objeto del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. Sus elementos son: narrador, es quien cuenta los hechos. Cuando el narrador es uno de los personajes, se expresa en primera persona, narrador interno. Cuando no participa en los hechos, se suele expresar en tercera persona, narrador externo. Trama narrativa. Está formada por un conjunto de hechos reales o ficticios que se presentan como si hubieran ocurrido. Las formas verbales en pasado y los marcadores temporales sirven para indicar el orden cronológico de los hechos y para hacer avanzar la acción. Personajes.
son los que llevan a cabo la acción. Pueden ser personajes principales, entre los que se incluyen los protagonistas, o personajes secundarios, dependiendo de la relevancia que tenga la trama narrativa. La descripción la vamos a encontrar en el párrafo 2. Esta es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto. Al describir a una persona, un animal, un sentimiento, en general a todo tipo de persona, objeto o ser vivo, se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito y la diferencia de otro objeto de la misma clase. Puede ser objetiva. El emisor se muestra preciso y objetivo. Subjetiva. El emisor transmite su percepción personal de lo descrito. En la descripción se emplean adjetivos calificativos, símiles y metáforas para representar lo descrito, y marcadores espaciales para situar los elementos en el espacio. El diálogo lo vamos a encontrar en el párrafo 4. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Dialogar consiste en intercambiar información entre dos o más interlocutores, que se alternan en el uso de la palabra. Los diálogos pueden ser espontáneos o planificados. Siguiendo esta definición, en un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca el diálogo es indispensable un intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. Estrictamente el diálogo es oral, pero también puede encontrarse escrito, como ocurre en las novelas.